Mi nombre es Marcos, y hace ya 14 años, en una fría noche de 2010, desaparecí en las afueras de Madrid. La última discusión con Elena, mi novia, fue la gota que colmó el vaso. Su pasión se había convertido en una jaula de celos asfixiantes. Una mirada a otra persona o un mensaje que tardaba en contestar, eran suficientes para desatar la tormenta. Le dije que se había acabado, que necesitaba aire, y su calma mientras yo hacía la maleta fue aterradora. La prensa y la policía lo catalogaron como un secuestro pasional, un arrebato de locura del que milagrosamente volví. Pero lo que de verdad ocurrió es algo mucho más oscuro, una verdad que me ha atormentado en silencio durante más de una década. Y esta por primera vez es la historia completa de cómo sobreviví. Antes de que mi nombre se convirtiera en un titular, mi vida era un lienzo de rutinas predecibles en el corazón de Madrid. Trabajaba como arquitecto en un pequeño estudio cerca de la Gran Vía, un trabajo que amaba por su mezcla de lógica y creatividad, un equilibrio que, irónicamente, me faltaba por completo en casa. Mis días consistían en planos, reuniones con clientes y el olor a café recién hecho y papel de calco. Las tardes, si tenía suerte, las pasaba con amigos en una terraza de la Latina, bebiendo cañas y hablando de fútbol y de futuros imposibles. Pero cada día, sin excepción, terminaba de la misma manera. Volviendo al piso que compartía con Elena en Argüelles, un lugar que había pasado de ser un refugio a una sala de interrogatorios. El aire de la ciudad en aquel noviembre de 2010 era cortante. Olía a lluvia inminente y a castañas asadas en los puestos callejeros. Un aroma que siempre me había gustado, pero que ahora asociaba con la ansiedad de volver a casa. La razón por la que estaba allí, en nuestro piso, aquella noche fatídica, era precisamente para romper esa rutina, para cortar el nudo que me ahogaba. Iba a marcharme. El ambiente en el piso era extrañamente silencioso. Normalmente, nuestras discusiones eran tempestades de gritos y portazos, pero esa noche, mientras yo metía ropa y libros en una vieja maleta de lona, Elena simplemente observaba desde el marco de la puerta del dormitorio. Su calma era una anomalía, un dato fuera de lugar en la ecuación de nuestra relación. No había lágrimas ni reproches, solo una quietud que erizaba la piel. El único sonido era el roce de la tela de mis camisas al doblarlas y el lejano murmullo del tráfico en la calle. El aire estaba cargado con el perfume de ella, un aroma floral y dulce que de repente me pareció empalagoso, casi sofocante. Sentía su mirada fija en mi nuca, una presión constante, como si estuviera siendo evaluado. Recuerdo pensar que era extraño, que su reacción no encajaba. Incluso me ofreció ayuda, con una voz suave y controlada que no le pertenecía. Cada gesto suyo era un pequeño signo de que algo estaba profundamente mal. Una bandera roja ondeando en medio de una calma antinatural. El momento exacto en que todo cambió llegó con una copa de vino. Eran cerca de las 10 de la noche. La maleta ya estaba junto a la puerta, un símbolo de mi libertad inminente. «Tomemos una última copa, Marcos», dijo ella, saliendo de la cocina con 2 copas de vino tinto. Por los buenos tiempos, su sonrisa era una máscara perfectamente esculpida, pero sus ojos estaban vacíos, desprovistos de cualquier emoción genuina. Dudé un instante. Una parte de mí, la que aún conservaba un instinto de supervivencia, me gritaba que cogiera la maleta y me fuera sin mirar atrás. Pero otra parte, agotada y deseosa de poner fin a aquella tensión insoportable, cedió. Cogí la copa. El cristal estaba frío al tacto. El vino era denso, oscuro. Lo olí. Un aroma afrutado con un matiz químico casi imperceptible, algo que atribuía a una botella barata. Levantó su copa, chocó la mía con un delicado clink, y bebió un sorbo. Yo la imité. El primer trago me supo amargo, un regusto metálico que se aferró a mi paladar. Se lo comenté, y ella se encogió de hombros con una sonrisa. ¿Será la cosecha? A los pocos minutos, el mundo empezó a desdibujarse por los bordes. Las luces del salón se volvieron demasiado brillantes, creando halos a su alrededor. El murmullo del tráfico se convirtió en un zumbido sordo y lejano. Intenté levantarme del sofá, pero mis piernas no respondieron. Eran 2 bloques de plomo inútiles. El pánico empezó a trepar por mi garganta, pero no pude emitir ni un sonido. Mi cabeza cayó hacia atrás, contra el respaldo, y mi última visión clara fue el rostro de Elena, su falsa sonrisa finalmente borrada y reemplazada por una expresión de fría y metódica satisfacción. El mundo se disolvió en una niebla espesa y oscura. No perdí el conocimiento del todo, o al menos no de inmediato. Caí en un estado de parálisis consciente, una prisión dentro de mi propio cuerpo. Podía oír, sentir, pero no moverme. Oí sus pasos, firmes y decididos,
yendo hacia la puerta principal. Pero no la abrió para que yo me fuera. La abrió para que alguien entrara. Escuché una voz masculina, grave y tranquila, intercambiando unas pocas palabras con ella. No eran palabras de sorpresa o de pánico, sino de coordinación, como si siguieran un plan ensayado. Sentí unas manos fuertes, que no eran las de ella, agarrándome por los brazos y las piernas. Me levantaron del sofá como si fuera un muñeco de trapo. El olor a desinfectante y a tierra húmeda del que hablaba al principio, no lo percibí en un sótano días después. Lo olí por primera vez en la lona áspera de una gran bolsa en la que me metieron allí mismo, en mi propio salón. Me arrastraron por el pasillo, mi cabeza golpeando suavemente contra el suelo. Oí el sonido metálico de las llaves de un coche que no era el mío. Fue en ese instante, envuelto en la oscuridad y la impotencia, escuchando a Elena y a su cómplice anónimo susurrar sobre el siguiente paso, cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Mientras el mundo exterior zumbaba con la historia de mi vida, o más bien, de mi ausencia, yo era un espectador cautivo. El único vínculo que tenía con ese mundo era un pequeño televisor o una radio que Elena encendía a propósito en el piso de arriba. La dejaba a un volumen lo suficientemente alto para que las voces de los presentadores y los expertos se filtraran a través del suelo de madera, llegando hasta mi rincón oscuro en el sótano. Mi nombre, Marcos, se convirtió en un eco constante, pronunciado por extraños que tejían teorías sobre mi paradero y mi carácter. Al principio, en los primeros días, la narrativa oficial era la de una desaparición voluntaria. Escuché a un portavoz de la policía especular con que, tal vez, había decidido tomarme un tiempo, abrumado por el estrés. Un psicólogo en un programa matutino habló sobre la crisis de los 30 y la necesidad de romper con todo. Y yo, tumbado en un colchón húmedo, apretaba los puños con una rabia impotente, gritando en mi mente que no había roto con nada, que me habían roto a mí. Pero esa teoría duró poco. Mi familia y mis amigos más cercanos no tardaron en desmentirla. Mi hermano, David, con la voz quebrada en una entrevista que Elena me obligó a escuchar, dijo que yo nunca me iría sin decir nada, que era responsable, que algo muy malo tenía que haber pasado. Fue entonces cuando el foco giró violentamente hacia Elena. La prensa, ávida de un drama con rostro, la convirtió en la protagonista, la novia despechada. El secuestro pasional se convirtió en el titular preferido. Los telediarios rebuscaban en nuestro pasado, entrevistando a conocidos, a vecinos, a cualquiera que pudiera ofrecer un detalle jugoso sobre nuestras discusiones. Nuestra relación, con todas sus complejidades y su toxicidad, fue simplificada y servida como un espectáculo morboso. Me describían como un hombre atrapado, y a ella como una mujer obsesiva, al borde de la locura. Lo irónico y aterrador es que, en su esencia, no se equivocaban del todo, pero la realidad que yo vivía era mucho más fría y metódica de lo que cualquier tertuliano podía imaginar. Escuchaba cómo analizaban su comportamiento, la policía la interrogó varias veces. En las noticias decían que se mostraba colaboradora pero frágil, que lloraba, que representaba el papel de la víctima abandonada y preocupada a la perfección. Y yo, desde abajo, oía sus pasos tranquilos sobre mi cabeza después de esas sesiones. No había fragilidad en el sonido de sus zapatos al caminar hacia la cocina para prepararse un té. No había llanto en la forma en que bajaba mis raciones de comida y agua. La disonancia era enloquecedora. La mujer que el mundo veía en televisión, rota por el dolor, era la misma que me miraba con una calma glacial, asegurándose de que mi prisión era segura. El mundo debatía sobre un crimen pasional, un arrebato de celos. No entendían que esto no era un arrebato, era un plan. Lo más cruel de todo era escuchar a mi familia. Un día, Elena subió el volumen de la tele al máximo. Era una rueda de prensa. Mi madre, flanqueada por mi padre, suplicaba cualquier información. Su rostro, que yo recordaba lleno de vida, estaba demacrado, surcado por el dolor y la falta de sueño. Pedía a mis captores, que tuvieran piedad, que me liberaran. Prometía que no habría represalias. Cada palabra era una cuchillada. Yo estaba a apenas unos kilómetros de ella, en la misma ciudad, atrapado en una tela de araña tejida por la mujer que a veces, incluso, se sentaba a su lado para ofrecerle consuelo. Me imaginaba a mis amigos, a mi hermano, viendo las noticias, y creyendo quizás, parte de las mentiras. ¿Pensarían que yo había provocado a Elena hasta un punto sin retorno? ¿Dudarían de mí? La idea de que mi reputación se estuviera manchando, de que la gente que me quería pudiera albergar la más mínima duda sobre mi carácter, era una forma de tortura psicológica casi tan efectiva como el propio encierro.
La policía, según los informes, estaba cerca. Encontraron las llaves de aquel coche que yo no reconocía en un cajón de la cocina. Descubrieron recibos de compras extrañas a nombre de Elena, grandes cantidades de desinfectante, cinta aislante, herramientas que no teníamos por qué necesitar. Todo apuntaba a ella, pero no había un cuerpo, no había una confesión, no había pruebas definitivas de mi paradero. Ella era la principal sospechosa en un caso sin víctima visible. El mundo exterior veía un rompecabezas incompleto, lleno de piezas ambiguas y sospechas que no llevaban a ninguna parte. Discutían sobre la psicología de Elena, sobre mis posibles deudas o enemigos secretos, sobre si había una tercera persona implicada. Crearon una ficción compleja y enrevesada para explicar mi ausencia, pero la verdad era terriblemente simple. Yo no estaba en un lugar remoto. No había una red criminal. Solo estaba yo, en la oscuridad, escuchando el eco de sus mentiras, mientras la responsable de todo dormía plácidamente en la cama que una vez habíamos compartido. El mundo buscaba un monstruo, y no se daban cuenta de que le estaban entrevistando en directo para el telediario de las 9. Mi universo se redujo a 4 paredes de hormigón desnudo, y a un techo de vigas de madera por el que se filtraba la vida de arriba. El sótano olía a tierra húmeda, a vino derramado, y a ese penetrante olor a desinfectante que Elena usaba con una obsesión casi religiosa. El tiempo perdió su forma. Los días y las noches se fundían en una penumbra gris, apenas rota por la luz amarillenta de una única bombilla que ella controlaba desde el piso superior. Mi cama era un colchón viejo y manchado tirado en un rincón, y mi baño un cubo de plástico. Me sentía como un animal en una jaula, una mascota secreta y vergonzosa. La rutina era el ancla que me impedía disolverme por completo en la locura. 2 veces al día oía sus pasos acercarse a la puerta del sótano. El chirrido de los goznes era el sonido que marcaba mis comidas. Nunca decía mucho. Me dejaba una bandeja con un sándwich de embutido barato y una botella de agua, cuyo sabor siempre tenía un matiz metálico, químico, que me mantenía en un estado de letargo perpetuo. No estaba lo suficientemente drogado para estar inconsciente, pero sí lo bastante para que mis músculos pesaran 1 tonelada, y mis pensamientos fueran lentos y espesos, como si nadaran en alquitrán. A veces, se quedaba de pie en el último escalón, observándome comer en silencio. No había pasión en su mirada, ni celos, ni siquiera el odio que yo esperaba. Había una frialdad clínica, la de un científico observando a un espécimen. ¿Estás cómodo, Marcos?, me preguntó una vez, con la misma voz con la que antes me preguntaba si quería más café. El absurdo de la pregunta me dejó sin habla. ¿Cómodo? Asentí con la cabeza, porque aprendí muy rápido que la docilidad era mi única moneda de cambio. Cualquier atisbo de resistencia, cualquier palabra fuera de tono, significaba que la botella de agua de ese día tendría un sabor metálico más fuerte, y el mundo se volvería aún más borroso y pesado. Las conversaciones eran inexistentes, ella era la carcelera, yo el prisionero, y el guión era simple, obediencia a cambio de supervivencia. La verdadera tortura, sin embargo, no eran las paredes ni la comida insípida, sino el sonido de mi propia vida continuando sin mí, narrada por los telediarios que ella ponía a todo volumen justo encima de mi cabeza. El punto de inflexión, el momento en que el terror se transformó en algo mucho más extraño y profundo, llegó una noche que calculo que fue unas 3 o 4 semanas después de mi desaparición. Los pasos que oí en el suelo de madera no eran solo los de Elena. Eran más pesados, más firmes. La puerta del sótano se abrió, y la silueta que se recortó contra la luz no era la suya, era la de un hombre. El mismo hombre cuya voz grave había oído la noche en que me secuestraron. Entró con una calma profesional, sin mirarme siquiera al principio, como si yo fuera un mueble más en la habitación. Elena le seguía, portando un pequeño maletín metálico. El miedo que sentí fue diferente, más primitivo. Pensé que venían a matarme, a deshacerse del problema. Pero lo que ocurrió fue mucho más desconcertante. El hombre no me dijo nada. Se puso unos guantes de látex con un chasquido seco y abrió el maletín. Dentro, bajo una luz tenue, vi jeringuillas, viales y algodón. Elena se acercó a mí. «No te muevas, Marcos. Es por tu bien», susurró, y en su voz había una nota de nerviosismo. No era la dueña de la situación, era una asistente. El hombre me agarró el brazo con una fuerza impersonal y eficiente. Buscó una vena en mi antebrazo con la pericia de un enfermero. Yo intenté resistirme, un movimiento torpe y débil que él neutralizó sin esfuerzo, apretando mi hombro contra el colchón. Sentí el pinchazo frío de la aguja, una punzada aguda que me aclaró la mente por un instante.
vi cómo mi propia sangre oscura y espesa llenaba la jeringuilla. Luego extrajo una segunda custa zastaca cede y una tercera. No dijeron una palabra durante todo el proceso. Fue un acto clínico, silencioso, despojado de toda emoción. Cuando terminó, limpió la zona con un algodón empapado en alcohol, y guardó los viales de sangre en el maletín con sumo cuidado. Se quitó los guantes, se los dio a Elena, y se marchó sin haberme dirigido ni una sola mirada. Después de que se fuera, me quedé temblando en el colchón, no de frío, sino de una incomprensión aterradora. Elena se quedó un momento más, mirándome con una expresión que no pude descifrar. «¿Duerme?», dijo simplemente, antes de apagar la luz y cerrar la puerta con llave. Aquel suceso lo cambió todo. Ya no era un secuestro pasional. Una novia celosa no extrae sangre con la precisión de un técnico de laboratorio. Esto no era por amor, ni por posesión. Estaba siendo utilizado para algo. Mi cuerpo, mi sangre, eran una materia prima para un fin que no podía ni empezar a imaginar. A partir de esa noche, mi cautiverio adquirió una nueva dimensión. El miedo a la violencia física fue reemplazado por el terror a lo desconocido. Empecé a observar, a escuchar, a memorizar cada detalle, cada sonido, cada matiz en el sabor del agua. Ya no era solo una víctima. Me convertí, en silencio y en la oscuridad, en el único detective de mi propio y extraño caso, convencido de que la respuesta a por qué estaba allí, no se encontraba en mi pasado con Elena, sino en aquellos viales de sangre que se habían llevado en la noche. El final no fue una fuga heroica, ni un rescate espectacular con sirenas y luces de policía. Fue tan silencioso y confuso como el principio. Una noche, el patrón se rompió. Elena bajó al sótano, pero no traía la bandeja de siempre. Su rostro mostraba una tensión que nunca le había visto, una ansiedad que agrietaba su máscara de control. «Se ha acabado, Marcos», dijo, y su voz sonó extraña, casi frágil. No me dio explicaciones. Solo me tendió un vaso de agua con ese sabor metálico que ya conocía tan bien. Pero esta vez era más fuerte, más químico. Bebí, porque no tenía otra opción. Fue una última dosis, más potente que las demás, diseñada no para mantenerme dócil sino para borrarme. Mis siguientes recuerdos son fogonazos inconexos. La sensación de ser arrastrado escaleras arriba, mis pies tropezando en los peldaños. El aire frío de la noche en mi cara, un shock para mi piel acostumbrada a la humedad del sótano. El interior de un coche, el olor a ambientador barato de pino tratando de ocultar algo más. No recuerdo el viaje, solo la sensación de movimiento y un zumbido constante en mis oídos. Y entonces, la nada. El frío del asfalto fue lo primero que sentí como algo real, arañándome la mejilla. Abrí los ojos y vi un cielo gris, salpicado de estrellas pálidas. Estaba tirado en el arcén de una carretera secundaria, rodeado de campos y silencio. Llevaba la misma ropa con la que desaparecí, ahora sucia y raída. No tenía cartera, ni teléfono, ni idea de dónde estaba. Durante unos minutos, ni siquiera recordé mi propio nombre. Me puse en pie a duras penas, mis músculos atrofiados y débiles. Caminé sin rumbo por el borde de la carretera, hasta que las luces de un coche cortaron la oscuridad. Hice un gesto con la mano, desesperado. El coche redujo la velocidad, y se detuvo unos metros más adelante. Un hombre de mediana edad bajó la ventanilla, con el rostro lleno de cautela. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Intenté hablar, pero de mi garganta solo salió un graznido ronco. El hombre me miró con más atención, sus ojos se abrieron de par en par, la incredulidad dio paso al reconocimiento, un reconocimiento que yo mismo apenas sentía. «Dios mío», susurró. Tú eres el arquitecto desaparecido. Eres Marcos». Escuchar mi nombre de boca de un extraño fue como despertar de un coma. El hombre, un comercial que volvía tarde a casa, llamó a la Guardia Civil. Mientras esperábamos me dio una botella de agua y una manta de su maletero. No hizo preguntas. Solo me miraba como si estuviera viendo a un fantasma. La llegada de la Guardia Civil fue un torbellino de luces azules, radios y preguntas que no podía contestar. Me llevaron al hospital más cercano. Allí, bajo las luces fluorescentes y estériles, el mundo real empezó a filtrarse de nuevo. Los médicos me examinaron, me hicieron análisis. Estaba desnutrido, deshidratado y con restos de sedantes en la sangre, pero físicamente intacto. La noticia de mi aparición corrió como la pólvora, y entonces la puerta de la habitación del hospital se abrió, y el mundo que había perdido se abalanzó sobre mí. Mi hermano David fue el primero en entrar.
se detuvo en seco en el umbral, como si no pudiera procesar lo que veía. Su rostro, siempre curtido por la confianza, se desmoronó. Se acercó lentamente y me abrazó con una fuerza que mezclaba alivio, rabia y una pena infinita. Detrás de él, mis padres. Mi madre soltó un grito ahogado y se tapó la boca con las manos, las lágrimas corrían por las arrugas que antes no estaban allí. Mi padre, siempre el pilar de la familia, tenía los hombros caídos, envejecido una década en pocas semanas. Verlos rotos por mi culpa fue un dolor más agudo que cualquier sufrimiento físico. Yo les veía a través de un cristal empañado por el trauma y los fármacos. Quería decirles tantas cosas pero las palabras no salían. Solo pude aferrarme a mi hermano mientras mi madre me acariciaba el pelo, repitiendo mi nombre una y otra vez, como un mantra, como si quisiera asegurarse de que era real. El mundo exterior celebraba mi regreso pero yo no había vuelto del todo. En los interrogatorios con la policía mi testimonio era un caos. Mis recuerdos eran islas en un océano de niebla, el sótano, el sabor del agua, la voz del hombre anónimo, la extracción de sangre. No podía ofrecer una cronología, ni una descripción clara de la casa, ni un motivo. Elena, por su parte, interpretó el papel de su vida. Se mostró conmocionada, aliviada, y colaboró en todo, tejiendo una historia de que ella también era una víctima, que había recibido amenazas para mantenerme oculto. Las pruebas, las llaves y los recibos, la señalaban, pero sin mi testimonio coherente, todo quedaba en un limbo de sospecha. La historia del secuestro pasional, del arrebato de locura, era la más fácil de creer para todos. Era una explicación que, aunque terrible, tenía un sentido que podían comprender. Pero yo sabía que no era así. Estaba libre, rodeado de mi familia, pero me sentía más atrapado que nunca. La verdadera prisión no eran las paredes del sótano, sino las lagunas en mi mente, y una pregunta que me taladraba el cráneo: ¿por qué? ¿Por qué todo aquello? La respuesta, como descubriría mucho después, no estaba en las llaves de un coche, ni en los recibos de una tienda. La respuesta, la prueba definitiva, la llevaba yo dentro. La historia que el mundo conoció terminó con mi regreso. Para la prensa, para la policía, incluso para mi familia, el caso se cerró con la condena de Elena. Pero esa es solo la versión oficial, la que todos pudieron digerir. La verdad, el detalle que nunca se filtró a los medios, el que me heló la sangre más que el propio sótano. Lo descubrí casi 4 años después. Y es algo que transforma el relato de un secuestro pasional, en una crónica de horror metódico. Y es esto lo que nunca he contado. La policía nunca dejó de investigar del todo. Mi testimonio era confuso, pero las pruebas contra Elena, aunque circunstanciales, eran potentes. El caso se reabrió gracias a una redada en una clínica de fertilidad ilegal en las afueras de la ciudad, un lugar que blanqueaba dinero y realizaba procedimientos prohibidos. Entre los archivos incautados, en un disco duro encriptado, un nombre llamó la atención de un agente, el del doctor que dirigía la clínica. Era el mismo hombre cuya voz grave yo había descrito vagamente, el cómplice anónimo. Y en sus registros, bajo un código de paciente, estaba mi historial completo. No solo los análisis de sangre que recordaba, había mucho más. La policía me citó en una sala fría y aséptica. Lo que me contaron allí desmanteló la última pieza de cordura que creía haber recuperado. Las extracciones de sangre no eran para mantenerme dócil, eran para monitorizar mi salud y asegurar la viabilidad de lo que venía después. Las lagunas de memoria más densas, los días en que el agua sabía más metálica, ocultaban otras intervenciones. El doctor, bajo la supervisión de Elena, me había sometido a procedimientos para extraer no solo mi sangre, sino mi material genético. Elena no me quería a mí, no de la forma que todos pensaban. No quería mi presencia, quería mi esencia. Su plan no era encerrarme para siempre. Era crear un hijo mío, un heredero biológico que le perteneciera en exclusiva, concebido en un laboratorio, sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. Un acto de posesión definitivo. Yo no era el amante cautivo, era el semental en una granja de horrores. Ese fue el verdadero motivo. El secuestro pasional fue la coartada perfecta para ocultar una atrocidad científica. Con esta prueba, el castillo de naipes de Elena se vino abajo, el juicio fue breve. Las pruebas eran irrefutables, los registros del doctor, su confesión a cambio de una pena reducida, y mi testimonio, ahora contextualizado, la sentenciaron. Fue condenada por secuestro, detención ilegal, y múltiples delitos de lesiones con los agravantes de premeditación y abuso de confianza.
Le cayeron 20 años. Al doctor, 15. Afortunadamente, según los registros, ningún embrión llegó a ser viable. No hay un niño mío en alguna parte. O eso es lo que me dijeron. He intentado reconstruir mi vida. Volví a la arquitectura, diseñando espacios para que la gente se sienta segura, una ironía que no se me escapa. Pero el miedo cambió de forma. Ya no temo a los sótanos o a la oscuridad. Temo a la intimidad. Temo la mirada de alguien que se interesa demasiado. La posibilidad de que no vean a una persona sino un proyecto o un conjunto de características deseables. La traición de Elena no fue solo robarme la libertad, fue profanar la idea misma de confianza, de amor, de conexión humana, reduciéndome a una simple muestra biológica. Volví a casa, pero una parte de mí sigue allí, atrapada para siempre en el día que desaparecí.